Estoy muy agradecido poder continuar con ustedes este siguiente estudio, pero al mismo tiempo, para ser sincero, mi corazón está pesado, porque ahora nos estamos acercando a la parte que quizás sea la más desafiante, en el Sermón del Monte, porque la afirmación de Cristo aquí desafía la razón y la sensibilidad del hombre natural. Y sé que desde este texto, como muchos otros, el hermano falso, el creyente fingido, no se puede esconder más y será descubierto si es honesto consigo mismo. Eh, y eso es bueno, obviamente, pero al mismo tiempo es duro. Y sé que las palabras de Cristo cortarán como un cuchillo, dividiendo sus corazones, exponiendo la hipocresía de unos y la genuinidad de otros. Esto dividirá entre ovejas y cabras, entre trigo y paja, y entre los hijos de Dios y sus enemigos. Y por lo tanto, prestan mucha atención esta noche y durante las próximas semanas, porque si el Señor quiere, analizaremos prolongadamente el sufrimiento y la persecución y cómo eso es una bendición. Y posiblemente eso les parece extraño lo que acaba de decir, pero es una bendición ser perseguido según la voluntad de Dios por la causa de Cristo. Y para empezar, por favor, vayan en sus Biblias nuevamente a Mateo 5 desde el versículo 1. Quiero leer desde el inicio hasta los versículos que estaremos analizando. Y dice así: y cuando vio, hablando de Jesús, las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y desde el versículo 10 al versículo 12, esto es nuestra porción por hoy y en los estudios venideros. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es, es indudable que las anteriores bienaventuranzas eran bastante contrarias para el hombre natural, pues las bienaventuranzas alaban lo que el mundo considera inferior y más débil, lo que el mundo considera vil y pobre y repugnante y despreciable. Y ahora, además, Cristo afirma que sus discípulos son perseguidos si sufren por la causa de justicia, si padecen por su causa, entonces son bienaventurados. Ahora estamos entrando en un territorio que confunde la mente. Por lo menos la sabiduría humana debe ser abandonada. La comodidad temporal debe ser rechazada. La autoconservación ya no existe en lo que estaremos considerando. Cristo inició con los pobres en espíritu y está terminando con los perseguidos por la causa de justicia. Vemos aquí la sabiduría de Cristo, que en verdad es considerada como una locura por el mundo. Y tal vez el enigma más sorprendente que se puede plantear aquí
es el de la bienaventuranza anterior y la presente. ¿Cómo puede un hombre ser bendecido por ser pacificador y sin embargo bendecido por ser perseguido? O más bien la pregunta se puede plantear es ¿quién perseguiría a un pacificador? Y esta última bienaventuranza es la conclusión de la verdadera bienaventuranza de Cristo, porque anticipa claramente lo que será la vida de todo verdadero discípulo de Cristo. Es decir, será perseguido. Entonces, analizaremos estos tres versículos en esta noche en los estudios venideros. Veremos cuántos saldrán de estos textos. Y Y la razón que vamos a hacerlo de esa manera es porque tratan de la misma verdad. Tratan sobre la persecución y cómo eso es beneficioso. Permite que son dichosos, favorecidos aquellos que son perseguidos. Entonces, el sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de ser perseguido, parte uno, supuestamente, ¿cierto? Porque es la misma idea que vamos a estar tratando, la misma verdad, la bienaventuranza de ser perseguido. Y nada probará mejor la autenticidad de un metal que el calor abrasador, que el fuego purificador. Y nada probará más rápidamente la fe de una persona que la persecución. La triste verdad es que muchos han sido engañados al creer que si confían en Cristo y lo sigan a Él, todos sus problemas desaparecerán. Su vida será prosperada, serán la cabeza y no la cola, serán los primeros y no los últimos y tendrán la primacía en todas las cosas. El problema con esa enseñanza es que el único que ofrece esas cosas, si confías en Él y lo sigues, es Satanás y no Cristo. Por lo tanto, muchos aquí tienen una perspectiva del mundo distorsionada y antibíblica. Y es extraño porque Cristo siempre fue sincero acerca de ser su discípulo. Los falsos maestros han distorsionado definitivamente su enseñanza, han cambiado lo que Cristo ha dicho, ignorándolo. Y pues es por la misma ignorancia de las personas que no han investigado qué es lo que Cristo ha dicho. Pero Cristo no endulzó el hecho de ser su discípulo, sino que él dijo claramente, por ejemplo, en Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo no endulzó el costo del discipulado. No existe un discipulado verdadero sin la cruz, sin el sufrimiento, sin la persecución. Y, y eso es una bienaventuranza. Bienaventurados, pues, los perseguidos, los que son perseguidos. Qué contradicción nuevamente para el mundo. Pero para el creyente es una verdad preciosa que brinda consuelo y esperanza ante el ataque más odioso del mundo y del diablo. Porque es su certeza, es su seguridad que aún mediante la persecución, aún mediante la aflicción, uno es bienaventurado. Y nuestro estudio que estoy pensando que haremos en estas próximas semanas sería mirando la naturaleza de la persecución, la bienaventuranza de la persecución y la preparación para la persecución. Y en esta noche solamente estaremos mirando la naturaleza de la persecución, la naturaleza de la persecución. Y mi oración es que muchos pueden tener de pronto por la primera vez en su vida sus ojos abiertos a la verdad de las Escrituras y que se les confronte sus falsas creencias de seguir a Cristo
Porque algunos tienen en su mente un anticristo, un Cristo que ni siquiera existe en la realidad, sino que es un Cristo de su propia imaginación, un Dios falso, que se llama Cristo, pero no es. Y, y entonces eso, confrontar esas falsas creencias, pero especialmente para la iglesia de Cristo, mi oración es que pueden ver la, la belleza de sufrir por la causa de Cristo, la, la bienaventuranza de ser perseguido por su causa, y que podemos considerar como por sumo gozo ser dignos de sufrir por su nombre. Entonces, en primer lugar, todo lo que estaremos mirando esta noche, la naturaleza de la persecución, y analizaremos esa naturaleza respondiendo a algunas preguntas. Primero, ¿qué es la persecución? ¿Qué es la persecución? En segundo lugar, ¿por qué se produce la persecución? O sea, ¿qué genera la persecución? Y en tercer lugar, ¿quién sufre esta persecución? Entonces, ¿qué es la persecución? ¿Por qué se produce la persecución y quién sufre esta persecución? Y las respuestas a estas preguntas vendrán de nuestro texto principalmente, incluso de otros textos, y estaremos mirando un poquito en cuanto a la tradición o la historia de la iglesia. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la persecución? ¿Qué es la persecución? Hoy en día, muchas personas afirman que sufren persecución, principalmente en mi país, ¿cierto? En los Estados Unidos. No, yo soy colombiano ahora, entonces en Colombia no. En el occidente, ¿cierto? Básicamente, ellos creen, no todos, pero muchos creen que todo aquel que no esté de acuerdo con ellos y exprese ese desacuerdo, lo está persiguiendo. Es impresionante ver la inhabilidad que existe ahora de personas adultas que no pueden tener conversaciones provechosas porque no están de acuerdo en algo. Hay solamente una diferencia, una discordia y supuestamente hay persecución. Sin embargo, esto no es persecución, según la Biblia, y ni siquiera lo que es la persecución. El hecho de que alguien refuta las creencias de uno o rehúsa afirmar sus sentimientos o pensamientos no significa que está siendo perseguido. Para nada. Un desacuerdo no es igual a persecución. ¿Ok? Más bien, persecución aquí es una palabra que se emplea para decir que se persigue o que se presiona con fuerza a algo o a alguien. Esa es la idea con este verbo aquí que Jesús está usando. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os insultan y persigan. El matiz, la idea es perseguir como se persigue a un enemigo mientras que está huyendo. Ahora, el verbo no siempre tiene una connotación negativa, pues se puede perseguir cosas provechosas, adecuadas. En las cartas de Pablo, por ejemplo, él afirma que se debe perseguir la hospitalidad, la paz, la edificación mutua, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la bondad y la santidad. Perseguir hasta alcanzar, en ese sentido positivo, pero normalmente, aquí, por ejemplo, y en la mayoría de las ocasiones en que el verbo se relaciona con una persona, un grupo de personas, el significado es negativo. El significado es hostil. Significa perseguir con mala intención, esencialmente, para causar daño, para causar aflicción. Y ahora, al considerar la persecución con mala intención, que es hostil, se puede observar que existen dos clases de persecución que se pueden experimentar en esta vida. Y los dos son expresados por Cristo en nuestro texto. Dos clases de persecución que se pueden experimentar. El versículo 10 y el versículo 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahora, ¿cuáles son las dos clases de persecución que se pueden experimentar en base a lo que hemos leído?
Existe, en primer lugar, la persecución del cuerpo, es decir, la aflicción que se puede experimentar mediante golpes y azotes. Y dos, la persecución, uno podría llamarlo así, la persecución del nombre, es decir, la aflicción que se puede experimentar mediante los insultos y las calumnias, hablando falsamente contra las personas, persiguiendo su nombre. Entonces, esos son las dos clases de persecución que se pueden experimentar y que Cristo mismo está explicando en nuestro texto que se va a experimentar. Persecución del cuerpo y persecución del nombre. En diferentes momentos se experimentarán diferentes clases de persecución, dependiendo principalmente de la falta de restricción impuesta al hombre natural y además la ira malvada de Satanás. Y la persecución no siempre es de la misma magnitud en grado, pero siempre es con la misma malicia y la misma intención. Y lo veremos más adelante por quienes sufren esta persecución, porque la misma intención siempre es de destruir el pueblo de Dios. Y por lo tanto, la persecución como categoría general puede referirse a la categoría de persecución, se puede referirse a encarcelamientos, a insultos, a golpes, a demandas, a exigencias, a daños, a hurtos, a cualquier persecución que viene contra el cuerpo de uno, su integridad de salud o incluso contra su nombre, su integridad como persona. Y eso es lo que vemos en estos dos textos. Quiero enfatizarlo para que entendamos cuáles son las clases de persecuciones que vendrán en contra pues en cuanto a esas bienaventuranzas, persecuciones del cuerpo y persecuciones del nombre. Entonces, después de escuchar esto, la pregunta que debería rondar en nuestra mente es cómo es posible que la persecución resulte en bienaventuranza. Eso es lo que vamos a estar esperando para contestar, pero realmente eso es lo que debería estar en sus mentes. ¿Cómo es posible que semejante clase de persecución contra el cuerpo, infligiendo daño a la salud física, vituperando el nombre, calumniando contra las personas, blasfemándoles, diciendo todo género de mal contra usted? ¿Cómo es que eso puede resultar en bienaventuranza, en ser dichoso, en ser afortunado? ¿Qué es la persecución? ¿Cómo luce? Nuestra segunda pregunta es ¿por qué se produce la persecución? Esta es posiblemente una pregunta de mayor importancia para las personas, porque es impresionante cómo esta bienaventuranza ocurre justamente después de bienaventurar a los que procuran la paz. Pero mira, aunque los bienaventurados son pobres en espíritu, ¿cierto? Aunque lloran por sus pecados, aunque son humildes de corazón, aunque tienen hambre y sed de justicia, aunque son misericordiosos con todo, aunque son puros de corazón, aunque procuran la paz entre Dios y los hombres, así son perseguidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué los hombres más humildes, más contritos, más mansos, más puros, más misericordiosos y más justos son perseguidos? ¿Por qué? Cristo explica en nuestro texto por qué. En primer lugar, los piadosos, si lo podemos llamar así, los bienaventurados, serán perseguidos por causa de la justicia. En el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Es debido a eso, es debido a la causa que es justa que ellos están siendo señalados, afligidos, están siendo perseguidos. Y no solo eso, sino el versículo 11 ubica aún con mayor especificidad cuál es la raíz de esta persecución. El versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros
falsamente por causa de mí. En segundo lugar, Cristo explica que los justos serán perseguidos por su causa, la causa de Cristo. Entonces podemos ver que la persecución resulta de pertenecer a Cristo y estar a favor de su causa, por la causa de justicia. Esa causa de justicia se define definitivamente en base a lo que ya hemos definido como justicia. Desde el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia siendo definido por Dios, no una justicia según el pensamiento de los hombres o según lo que es caracterizado como justicia por el mundo, sino la justicia según la definición de Dios. Y ahora es importante aquí aclarar que la persecución de los justos, de los que pertenecen a Cristo, no serán perseguidos en la estimación del mundo por ser justos. Cristo está afirmando, ustedes serán perseguidos por causa de la justicia y por mi causa, pero ante el mundo no será así. Y eso requiere de pronto un poco de explicación. Hay que entender que en el mundo, cuando los piadosos o los justos son perseguidos, el mundo nunca confiesa que lo que están haciendo es justo. Todo lo contrario. Por lo que los piadosos consideran justo, que es en verdad justicia según la definición de Dios, el mundo, ¿cómo lo considera? ¿Cómo es que el mundo considera la justicia de Dios sino vil y malvado? Los justos serán perseguidos y el clamor del mundo será abajo con el malhechor. El mundo gritará que los justos son malvados, pero no es cierto. Lo que sí es cierto es que están siendo perseguidos por causa de la justicia, pero debido a que el mundo odia la justicia de Dios, no lo van a llamar justicia, lo van a llamar injusticia, impiedad, lo que es malo según ellos. Y eso es de suma importancia notar esto, porque lo que Dios llama puro, el mundo lo llama impuro. Ahora bien, esto no siempre es así en todo momento, pensando incluso en la historia. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una gran cantidad de gracia común de Dios que evita que el mundo caiga en una depravación total. Hay restricciones para el hombre natural, pero aún así esas restricciones son limitadas y las leyes mismas de la sociedad están moldeadas por pecadores. A veces esas leyes reflejan ciertos principios de las leyes de Dios, pero en otras ocasiones las leyes están diseñadas para perseguir a los justos y acabar con la justicia de Dios. Y eso es entonces cuando una persecución que en un tiempo solo era individual o familiar, se puede volverse en otros momentos en una persecución social y sistemática. Ya esto ha sucedido históricamente, cuando el mismo gobierno mira a los justos, es decir, a los cristianos, y busca destruirlos, perseguirlos. Ahora, esto no significa necesariamente que los piadosos siempre han sido perseguidos como tales por ser cristianos. A veces serán perseguidos simplemente porque su rectitud va en contra de la maldad de los tiempos. Ellos no están siendo perseguidos por el nombre de cristiano, sino por simplemente ser íntegro, por ser recto y nada más. Aunque hemos visto históricamente también que los dos van muy de la mano. Es, es en aquellos momentos que los piadosos, solamente por ser justos, son considerados divisivos, conflictivos, que sus creencias son peligrosas, que van en contra del supuesto derecho de otro, que no se someten a lo que el gobierno ha ordenado o que su discurso es ofensivo y peligroso. Es impresionante cómo el mundo gira y puede manipular sus propias leyes para ir en contra del pueblo de Dios. Y, y pareciera que la iglesia lo ha olvidado. Y pareciera que a veces la iglesia ha pensado que eso no va a pasar más. Pero está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué se persigue a los justos?
¿Por qué se persigue a los justos? ¿Por qué? ¿Qué genera esa persecución? Estamos analizándolo desde este texto, pero también quiero mirar algunos más ahora. ¿Ha sido siempre así? ¿Qué es lo que hace que los hombres naturales reaccionan tan adversamente contra la justicia y contra la causa de Cristo? Juan 3, 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. Después, justo incluso de Juan 3, 16, Cristo, um, ahí el texto dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Jesús nos dice claramente que los hombres naturales odian la luz, no vendrán a la luz. Y de hecho, lo que vemos es que harán todo lo posible para esconderse de la luz. Y si eso no funciona, ¿cuál es su reacción? Van a atacar, van a perseguir, van a hacer todo lo posible para acabar con la luz que está alumbrando la oscuridad de sus tinieblas. Esto no es nuevo. No es algo que recién se produjo desde el inicio y la inauguración del nuevo pacto. Más bien, esto es algo antiguo. El odio del malo hacia la luz, la persecución de los justos por los injustos y los impíos, ha sido desde el principio, desde la caída del hombre en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este texto, esta promesa es bien conocido como el protoevangelio, el primer enunciado de la promesa del Mesías venidero, quien salvaría a su pueblo. Pero allí está incluso estableciendo algo más, por decirlo así, el conflicto. El conflicto desde la caída que existe entre dos grupos, dos pueblos, los de Dios y los de Satanás. Y enseguida se hizo evidente lo que significaba Génesis 3:15 y la realidad de que esta enemistad existe entre los dos pueblos. Piénsalo, después de la caída, ¿cuál fue el primer pecado registrado? ¿Qué sucedió en Génesis 4? Pues la primera persecución que ocurrió en el mundo y que terminó en el primer asesinato. Y fue por la causa de la justicia. Primero de Juan 3:12 habla de eso. Primero de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí se puede ver que el primer pecado registrado después de la caída del hombre fue el asesinato. Y la razón que se dio para el asesinato fue que el hermano Abel era justo. Sus obras eran justas. Y esto es temeroso. Eso debería darnos tanto miedo porque piénsalo, Caín nunca había visto un asesinato, nunca había oído hablar de un asesinato, nunca supo lo que era un asesinato y sin embargo el odio en su corazón contra la justicia de su hermano lo llevó a matarlo. Es increíblemente reveladora para mostrarnos esa hostilidad, esta enemistad que existe entre el pueblo de Dios y todos los hombres incrédulos. Hay, hay una enemistad, hay un conflicto que existe, que ha existido y existirá. Y para que alguien piense que no existe, está negando completamente la revelación de Dios.
Está completamente ignorando lo que la Biblia misma dice y está quedándose sin ser preparado para cuando la persecución vendrá. Y si no vendrá, entonces de pronto es porque estás en el bando equivocado, posiblemente porque estás en el reino del enemigo, no de Dios. Y pensando en eso, pensando en lo que hemos visto, las razones por las cuales la justicia debe esperar persecución es porque la justicia se opone a la corrupción de los corazones de los hombres. Los hombres están siendo opuestos, están siendo en ese conflicto con la misma justicia y esa justicia condena la maldad de los hombres. Y por lo tanto, esa justicia es odiosa para el corazón carnal. El hombre que obre en justicia, que obre por la causa de Cristo, que procura la paz, que es de puro corazón, que es misericordioso, que tiene hambre y sed de justicia, que es humilde, que llora y que es pobre en espíritu. Todo lo que tú eres es odioso al reino de las tinieblas. Todo lo que tú eres, todo lo que tú representas en cuanto a tu Salvador, en cuanto a tu Señor, es odiosísimo para el reino de las tinieblas. Y eso es lo que no estamos comprendiendo para muchos. Como, ¿por qué voy a ser perseguido? No entiendes la hostilidad y la incompatibilidad que existe entre estos dos grupos, entre estos dos reinos. ¿Cómo se llama? El reino de la luz. El reino de la luz. ¿Y cómo se llama el otro reino? El reino de las tinieblas. Y Jesús advirtió a sus discípulos antes de su partida sobre la inminente realidad de ser odiados. Juan 15, 18 al 19. Juan 15, 18 al 19 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Quieres saber cuál es lo que produce esa persecución? Es eso. Las tinieblas odian la luz. Los hombres naturales odian a Dios y odian a su pueblo. Esos verbos son fuertes. Perseguir, afligir, odiar, asesinar. Pero eso es lo que estamos viendo. Cristo explica la naturaleza de la hostilidad entre el mundo a sus discípulos para que supieran y para que nosotros entendiéramos qué es lo que es el costo, cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo. Puesto que el mundo odiaba y rechazaba a Cristo, no debería sorprender a ninguno de sus seguidores que también experimentarían la misma aflicción. Por lo tanto, eso es por qué se produce la persecución. Las tinieblas odian la luz y la justicia se pone a la corrupción de los hombres, condenando su maldad y esos corazones carnales, muertas de piedra, odian la justicia. Y si no pueden huir, la atacan, la acaban. Hacen todo lo que necesitan hacer para intentar vivir sus voluntades y establecer su reino, que es simplemente una extensión del reino de las tinieblas. La última pregunta para esta noche y en consideración con estos versículos es ¿quién sufre esta persecución? Pues ya lo hemos mencionado un poquito, pero quiero ahondar aún más, porque por alguna razón hay personas que piensan que, eso es solamente para unos. Es como no entiendo qué Biblia están leyendo, porque mi Biblia no lo dice así. Nuestro texto establece claramente quiénes sufrirán esta persecución.
Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Es interesante cómo Jesús hace lo que está haciendo aquí. No lo voy a profundizar mucho, pero primeramente, él no está hablando directamente a los discípulos y a quienes están escuchando. Está hablando a personas antes por la forma del verbo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Está posiblemente hablando a gente antes y después ya está hablando directamente a ellos. Como nunca antes, de hecho, en el Sermón del Monte hasta este punto. Bienaventurados seréis, o en otra persona, serán ustedes serán bienaventurados cuando son insultados, cuando son perseguidos, cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, Jesús está poniéndolo como un poco lejos y después los pone encima de ellos. Ustedes serán aquellos que sufren esta persecución. Los que son discípulos de Cristo y viven conforme a la justicia serán perseguidos. Y recuerdan lo que las bienaventuranzas están haciendo. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es aquel que llora, que es humilde, que tiene hambre de justicia y llega hasta este punto. Entonces, si tú quieres ser los primeros y no los últimos, no funciona. No funciona. No es que algunas de las bienaventuranzas son para algunas personas. La idea es que si tú eres de Cristo, tú recibes todas las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas son verdaderas en ti y por lo tanto tú recibirás las promesas venideras. Eso es hermoso, pero nos ayuda a entender que esa bienaventuranza para el que es perseguido es para todos, aquellos que son fieles discípulos de Cristo. Y me gustaría mostrar eso. Me gustaría mostrarles que la persecución existió desde el Antiguo Testamento, que existió en el Nuevo Testamento y ha existido después. Y creo que es útil para mostrarlo, porque todavía hay personas que piensan, no es para mí, y piensan que cómo pueden evadir la persecución por seguir a Cristo, y no es el caso. Por ejemplo, en Hechos 7:52, en este sermón vemos una pregunta retórica. ¿A cuál de los profetas, en Hechos 7:52, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros hicisteis entregadores y asesinos. Y aquí estamos viendo una pregunta retórica en cuanto al Antiguo Testamento, a aquellos profetas bajo el Antiguo Pacto que fueron perseguidos por los padres. Y eso es lo mismo que Jesús está afirmando en nuestro texto, en el versículo 12, que no hemos mirado con mucho entendimiento, pero por lo menos míralo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces está hablando a los profetas. Ellos existieron, ellos experimentaron la persecución en el Antiguo Testamento. Incluso el autor a los Hebreos, en Hebreos 11, habla de lo mismo. Tenemos el registro o the Hall of Fame of Faith, los héroes de la fe, ¿cierto? Supuestamente, como lo suelen decir. Y aquí en Hebreos 11:36 en adelante, dice, aquí otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Obsérvense los justos y los santos del Antiguo Testamento y van a ver persecución tras persecución. Van a haber profetas y hombres y mujeres justos que sufrieron por
por justicia, por ser fiel a Dios. Y la verdad más sorprendente es que no fueron mayormente perseguidos por los paganos. No, Jonás no fue perseguido por los asirios. Jeremías no fue perseguido por los babilonios. Los profetas, ¿quiénes los persiguieron a ellos? Fue el propio pueblo de Dios. Es un punto muy interesante fijarse en que en momentos de la historia y aún muchísimo en cuanto a la reforma protestante, algunas de las mismas persecuciones en contra de la iglesia fiel del Señor se hizo en nombre de Dios por otros que afirmaban ser el pueblo de Dios. Impresionante ver cómo esto ha acontecido en la historia, incluso en la historia de la Biblia. El propio pueblo de Dios persiguiendo a los fieles del Señor. Y eso en cuanto al Antiguo Testamento. Muy pocos justos y piadosos en el Antiguo Testamento no sufrieron por la causa de la justicia, por ser fiel al Señor. Y mirando en el Nuevo Testamento, ¿eso ha cambiado? Y la respuesta es no. De hecho, pareciera que ya sería aún más grave. Uno de los primeros hombres piadosos del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Su vida fue una vida de justicia, de predicación fiel, preparando el camino para el Mesías. ¿Y qué le valió esa justicia? Una celda en una prisión y posteriormente su decapitación. Perseguido por la causa de justicia. Y obviamente tenemos a la persona más grande que jamás haya caminado sobre este planeta. Perfecto en todo sentido, en todo momento, sin pecado, justo, santo, puro, y aún así fue perseguido. Cristo Jesús es nuestro ejemplo, especialmente en la persecución. En los Hechos de los Apóstoles, vemos una y otra vez que los apóstoles de Cristo y la iglesia de Cristo sufrieron a manos de hombres malvados. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron afligidos, fueron golpeados, fueron asesinados. Hebreos 10, 32 al 34, es un texto que nos permite ver cuáles eran los sufrimientos de esas iglesias. Hebreos 10, 32 al 34. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Hay más textos que podríamos señalar en el Nuevo Testamento que apuntan a esta misma realidad, que aquellos que se convirtieron en cristiano se convirtieron al mismo tiempo en un objeto de persecución y de oprobio. Ser cristiano en el tiempo del Nuevo Testamento era igual a sufrir. Es decir, profesar a Cristo era garantizarte sufrimiento, era garantizarte padecer por su causa. Y después del Nuevo Testamento, eso no ha cambiado. Más allá de lo registrado en el testimonio bíblico, las tradiciones de la iglesia apuntan firmemente a que cada apóstol de Jesucristo sufrió por su causa. Primero, en cuanto a Pedro, las historias de la iglesia nos dicen que fue crucificado, pero no sería crucificado como Cristo, sino que él pidió que fuera con cabeza hacia abajo para no ser crucificado como su Señor. Y Andrés también fue crucificado como Pedro. Y Santiago, el mayor, parece haber sido el primero en sufrir por Cristo, siendo asesinado por Herodes con la espada, y eso sí es registrado en Hechos capítulo 12. Y luego tenemos a Juan, quien fue famosamente desterrado en Patmos, y según Tertuliano, él dice que Domiciano intentó hervirlo vivo en aceite caliente, pero no pudo. Y después
no hay certeza sobre su martirio, ya que parece ser el único apóstol que murió de vejez, pero no sin aflicción, no sin persecución. Felipe se dice que fue crucificado o decapitado en Herápolis, en Asia, y Bartolomé, mientras predicaba la verdad, multitudes cayeron sobre él y lo golpearon con palos, aunque hay otras tradiciones que dicen que él también fue decapitado. Y Tomás, según la tradición, fue asesinado con una lanza en la India. Y Mateo es el más difícil de los apóstoles debido a las diversas tradiciones de la iglesia. Algunos dicen que fue asesinado con una lanza, otros que fue quemado, otros que fue apedreado y otros que fue decapitado. Y Santiago, el hijo de Alfeo, quien además fue llamado el justo, fue arrojado desde el pináculo del templo y teniendo todavía alguna vida en él, fue golpeado con un palo y apedreado hasta morir. Leveo, quien también fue llamado Tadeo, fue asesinado. Pablo, el apóstol, fue, según la tradición, decapitado en Roma bajo Nerón. Y Simón, el cananeo, con Judas, el bueno, Judas el malo, fueron asesinados en un tumulto con un hacha o una sierra. Y Matías fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén y posteriormente decapitado. Leo a ustedes estas tradiciones de la iglesia en cuanto a los apóstoles y cómo fueron martirizados para mostrar que era verdad lo que Jesús les había dicho, que todo aquel que quiere seguir a Cristo debe tomar su cruz, que todo discípulo verdadero de Cristo Jesús será perseguido y esta persecución les costó la vida. Y ahora la historia de la iglesia está repleta de la certeza de que los discípulos de Cristo serán perseguidos, sufrirán. Si tú eres un cristiano, el sufrimiento y la persecución es tu porción en esta vida y es una bendición. Eso no cabe en la mente. Si has sido cristiano por un rato, seguramente has tenido algunas aflicciones debidos a la causa de justicia y la causa de Cristo, pero la realidad es que estamos aún viviendo en un tiempo donde no hay esas clases de persecuciones que hemos visto en la historia de la iglesia. Si alguien nunca ha escuchado ni ha leído el libro de Fox sobre los mártires, les animaría a leer algunas de sus porciones sobre las atrocidades cometidas contra la iglesia de Cristo. Pero no lees el libro de Fox a la ligera. Es verdaderamente una de las lecturas más desafiantes solamente después de leer de la crucifixión de Cristo, porque te hará llorar, te humillará y te pondrá a prueba para saber qué hubieras hecho bajo tal aflicción. Te causará náuseas al leer acerca de todas las invenciones del diablo y del hombre que han traído contra la novia de Cristo, y aún así cómo los santos prevalecieron. No porque ellos en sí eran fuertes, no porque ellos tuvieran una fuerza sobrenatural en sí mismos, sino más bien porque ellos confiaron en el Salvador, el Señor quien los sostuvo y los soportó hasta el final para aguantar torturas y muertes inimaginables. Todo aquel que se afirma ser creyente, todo aquel que afirma ser un discípulo de Cristo, sufrirá persecución. La respuesta a nuestra pregunta, ¿quién sufrirá esta persecución? Todos los discípulos del Señor. Y eso no es nuevo, no es diferente. En 1 de Pedro 5:9 hay esta misma afirmación, 1 de Pedro 5:9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro sabía de la realidad en cuanto a las persecuciones que sufrieron los cristianos, los que seguían a Cristo, y son las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo.
Eso no quiere decir que ahora nuestra experiencia de sufrimiento es igual a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Eso es definitivamente no el caso. Estamos de verdad muy afortunados de vivir con aún una libertad que no se gozaba en siglos anteriores, incluso en este propio país. Pero estamos aprovechando de esta libertad. Estamos anticipando y preparándonos para la persecución que puede venir y vendrá. Solo se necesitan unos cambios de legislación, unas leyes, y fácilmente entenderán cuánto, cuánto requiere para ser fiel al Señor. Y mi esperanza, en conclusión, mi esperanza en este estudio inicial ha sido para quitar la falsa esperanza de los ojos de cualquier que está siguiendo a Cristo únicamente por los beneficios terrenales que supuestamente ellos piensan que Él los puede ofrecer. De verdad, creo que hay muchas personas que son como Judas, que tan pronto que se dan cuenta de que no hay más provecho siguiendo a Cristo, lo van a traicionar. Demasiados Judases están en las iglesias, y iglesias malsanas, iglesias falsas, sectas de Satanás, sinagogas que realmente son en el infierno, pero aún cuántas personas engañados completamente pensando que Cristo es su tiquete para riquezas y prosperidad, cuando Cristo fue muy, muy enfático. Es importante no dejarse engañar, de no ser hipócrita, de no creer en un anticristo, un Cristo falso. Si usted va a vivir para Cristo, si va a ser su discípulo, debe saber lo que significa y lo que te costará. Te costará todo, te costará su vida. Y nuevamente, Cristo no endulzó el hecho de ser su discípulo, sino que dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, si tú quieres ser su discípulo, si tú eres tu discípulo, asegúrate que estás cargando tu cruz y siguiéndole. Asegúrate que has contado el costo de seguirle y estar listo para padecer. Espero que en las próximas semanas, si el Señor nos permite, podemos profundizar en cuál es la naturaleza de esa bienaventuranza y cómo podemos prepararnos para la persecución. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra y con tanta claridad con lo que nos has revelado, la naturaleza de la persecución que nos espera por seguirte a ti. Y gracias por recordarnos que y enseñarnos que es una bienaventuranza, es, es algo que puede y debe producir sumo gozo, sabiendo de todos los propósitos que tienes detrás del sufrimiento para nosotros. Ayúdanos, por favor, a no menospreciar tu bondad y tu cuidado paternal aún en medio del mundo hostil. Permítenos, por favor, confiar más en ti que en nosotros mismos. Ayúdanos por amor de su nombre a ser dispuestos a sufrir por la causa de justicia y por la causa de Cristo, quien es digno de toda la alabanza. Eres digno de toda nuestra vida, cueste lo que cueste. A ti sea la gloria. Amén.